Ubicado a 20 kilómetros del extremo sur de la parte boliviana del lago Titicaca y a unos 3.840 metros de altitud, Tiahuanaco se extiende sobre unas 420 hectáreas, con vestigios megalíticos que cubren cerca de 16 hectáreas. Pumapunku, que se traduce en la Puerta del Puma, es parte de las ruinas de Tiahuanaco, que es conocida por sus enormes piedras y por la extraordinaria precisión de su corte y colocación. Es uno de esos lugares de los que se dice que las piedras están tan estrechamente concebidas que un cuchillo no se puede insertar entre ellas. Este es otro de los argumentos esgrimidos para afirmar que estas construcciones fueron construidas por una civilización superavanzada, siendo considerada la Baalbek del Nuevo Mundo. Lo extraordinario de Pumapunku con respecto al resto de las ruinas de Tiahuanaco es, por ejemplo, un conjunto de bloques pétreos con forma de H que encajan con gran precisión. Otra peculiaridad es la sujeción de baldosas de rocas con piezas de cobre. Algunas fueron martilladas en frío sobre las muescas talladas en la roca y en otras ocasiones el metal derretido se vertía sobre la muesca. Los grandes bloques son de una piedra arenisca roja que era extraída en una cantera a 10 kilómetros de distancia. El otro tipo es la andesita ígnea, que se utilizaba para ornamentación y era extraída de una cantera a orillas del lago Titicaca, a unos 90 kilómetros de distancia. Mucho se ha hablado del peso de las piedras de Pumapunku. Hay autores que dicen que las más grandes pesan unas 440 toneladas. Pumapunku efectivamente tiene la piedra más pesada de todas las ruinas de Tiahuanaco, que se encuentra en la plataforma de piedra. El peso calculado de este bloque es de unas 131 toneladas. El segundo bloque en peso es de 85 toneladas. El resto son bastante más pequeños. Ellas son, posiblemente, las ruinas más antiguas y las más desconcertantes sobre la faz de la Tierra. Es difícil imaginar que no sean conocidas como una de las maravillas del mundo como la Gran Pirámide. Espectacular por derecho propio es la Gran Pirámide, sin embargo, palidece en comparación con las ruinas de Pumapunku en Tiahuanaco, en América del Sur. Incluso con la tecnología moderna y la información, estas estructuras desafían la lógica y confunden a aquellos que buscan resolver los misterios que se encuentran dentro de ellas. Las ruinas de Pumapunku se dicen que son las más fascinantes y más confusas de todas. Es muy poco probable que alguna de las piedras en Pumapunku se cortasen con las antiguas técnicas de corte de piedras, al menos no aquellas que conocemos. Las piedras en Pumapunku se componen de granito y diorita, y la única piedra que es más dura que esas dos es el diamante. Si la gente que construyó este lugar cortó las piedras con las técnicas de corte de piedra, entonces se tendrían que haber utilizado herramientas de diamante. Hay otra cosa importante a mencionar sobre las ruinas de Pumapunku. No solo fueron estas piedras talladas de alguna manera, sino que finalmente fueron cortadas. Los cortes en estas piedras son perfectamente rectos, los agujeros en el núcleo de estas piedras son perfectos y todos de igual profundidad. ¿Quién hizo todo esto? La respuesta es simple. No tenemos ninguna idea de quién hizo todo esto, o incluso la forma en que podrían haberlo hecho. Sacsayhuamán, situado a unos 3.555 metros de altura sobre el nivel del mar. Cuando los conquistadores pertenecientes al ejército de Pizarro llegaron a Cusco en 1533, quedaron atónitos frente a tan inmensos monumentos megalíticos de muros ciclópeos de enorme peso. Los españoles se preguntaron cómo había sido posible que los indígenas incas, quienes desconocían el uso de las poleas y la existencia del hierro, y que utilizaban troncos de árboles en vez de ruedas, transportaran rocas de hasta 200 toneladas de peso, les dieran forma para que encajaran perfectamente entre sí y las levantaran para colocarlas unas encima de las otras. Los españoles se preguntaron también cuál misterioso motivo habrían tenido los indígenas, quienes a sus ojos eran arcaicos, para construir tal monumento, tomándose tanto tiempo y gastando tanta energía. Estas preguntas, de unos 477 años de antigüedad, conservan su actualidad. Ningún estudio ha presentado pruebas suficientes y exhaustivas de cómo fue construido Sacsayhuamán y, sobre todo, de cuál fue su función. El monumento, que para algunos es la representación de la cabeza de un puma, para otros una fortaleza para defender a Cusco,
y para otros un centro ceremonial, está compuesto por 3 muros de aproximadamente 400 metros de largo y 6 de alto. Se calculó que algunas piedras pesan hasta 200 toneladas, mientras que el volumen total de los 3 muros es de unos 6.000 metros cúbicos. Según algunos investigadores, las piedras más pesadas de andesita se encontraban ya en el sitio de Sacsayhuamán, pero si así fue, debe explicarse de todos modos cómo las levantaron para ubicarlas y encajarlas entre sí. En caso de que hubieran estado en minas lejos de Sacsayhuamán, ¿cómo fueron transportadas al no disponer de carros ni de animales de carga como bueyes o caballos? Aunque se admita que los antiguos constructores de Sacsayhuamán lograron labrar los pedruscos de manera que encajaran entre sí, queda aún el enigma de cómo pudieron levantar piedras de decenas de toneladas de peso para ponerlas unas encima de otras. Solo con ulteriores trabajos de excavación, con el estudio comparado de otros sitios megalíticos del altiplano andino y con la exploración exhaustiva de las enigmáticas galerías subterráneas que de Sacsayhuamán llevan a Cusco o hacia lugares desconocidos, se podrá intentar revelar el misterio de este fascinante lugar, el cual considero como el mismísimo símbolo de la antigua civilización megalítica americana. Luego de 2 siglos de investigación, la isla de Pascua aún resulta ser un verdadero misterio para los arqueólogos e investigadores del mundo. Este enigma se debe principalmente a las más de 1 millar de estatuas llamadas moais que se encuentran sobre la superficie insular. ¿Para qué fueron construidos estos moais? ¿Cómo los construyeron? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿A quiénes representan? Preguntas que solo han derivado a una serie de hipótesis, una tan discordante de otra que pareciera hablar de realidades totalmente distintas. Los pobladores del lugar llamaban a su isla ombligo del mundo. Esto a pesar de que solo mide 160 kilómetros de extensión y en su forma triangular 24 kilómetros en su punto más largo. Asimismo, su superficie es más bien baja, tiene 3 volcanes inactivos, siendo el resto un terreno pobre, cubierto de polvo de volcán con escasa vegetación. Ante esto surge la primera pregunta: ¿por qué los pobladores buscaron un lugar tan poco fértil para asentarse? Muchos aseguran que quizá la llegada de los primeros hombres a estas tierras fue producto de una casualidad. Quizás, dicen, fueron llevados por las corrientes y no tuvieron luego más remedio que asentarse allí. Pero, ¿qué son estos extraños rostros alargados que vigilan las riberas de la isla? ¿Qué representan y para qué fueron construidos? Los arqueólogos hablan que estos no eran más que monumentos funerarios que representaban a determinados pobladores, quizás ilustres, de la isla. No obstante, debemos tomar en cuenta que los moais descubiertos hasta la fecha suman cerca de 1000, casi la mitad de la población de la isla, que se estima en 2500. Es por ello que otros estiman que son demasiados moais para sugerir que fueran representaciones funerarias. Además, hay que tomar en cuenta de que cada una de estas esculturas son similares e idénticas entre sí, lo que le quita la supuesta individualización en la representación de la muerte de cada persona. En cuanto a su forma, queda la pregunta del por qué representaron formas tan desproporcionadas. En este punto las diferencias de opiniones son sumamente contradictorias, pues mientras algunos sugieren que fue por un simple desconocimiento anatómico de los escultores, otros aseguran que estas esculturas y sus formas fueron totalmente intencionadas. Aquí deviene otra pregunta: ¿qué seres tienen tales cabezas alargadas, manos, dedos tan largos y cuerpos tan abultados y pequeños? No obstante, lo usual es relacionar las formas de estas figuras como una interpretación artística, lo que imposibilita todo tipo de análisis, pues artísticamente todo puede ser representado bajo esas características: un hombre, un dios, un guerrero legendario, un ser mítico, entre otros. Ollantaytambo es un poblado y sitio arqueológico incaico, capital del distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, situado al sur de Perú, a unos 90 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco. Las piedras más antiguas de Ollantaytambo datan de hace 12.000 años, quizá más.
Investigaciones de antropólogos datan la construcción de estas megalíticas y complejas construcciones a la civilización Arak. El pueblo Arak es tan antiguo que su equivalente en términos de los primeros seres humanos se pudo haber originado por el mismo Adán. Ollantaytambo es caracterizado por los 6 bloques gigantes de granito rojo, los cuales han permanecido ahí por miles de años, gracias a la asombrosa e inexplicable ingeniería de sus antiguos pobladores. La habilidad de encajar entre sí rocas de varias toneladas en forma perfecta, de tal manera que un cabello humano no puede pasar entre ellas, no es una cuestión de sudor y años de trabajo humano, es una cuestión de tecnología. La mayoría de los arqueólogos afirma que el denso y duro granito fue cortado y ajustado con herramientas de piedra o bronce, pero nunca se han hallado evidencias de ese tipo de herramientas en el lugar. Y lo más extraño es el modo en que las enormes rocas fueron aseguradas en su sitio, parecen haber sido soldadas con una forma de energía desconocida. Teotihuacán, término azteca posterior que significa lugar donde vienen los dioses, o bien, ciudad de los dioses, es una ciudad milenaria situada aproximadamente a 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. Fue el escenario, en 1520, de una cruenta batalla o tumba. En aquel lugar, muy diferente de como es ahora, el ejército de Hernán Cortés derrotó a miles de soldados aztecas, al mando del nuevo emperador Cuitláhuac. En el lugar había algunos montículos que parecían colinas. En realidad, eran las majestuosas pirámides de Teotihuacán, construidas hace más de 1000 años por un pueblo misterioso, escondidas bajo tierra, sedimentos y arbustos que se formaron en más de 10 siglos de abandono. La pirámide del Sol es grandiosa, con un perímetro de 893 metros y una altura de 71 metros, es la tercera pirámide más grande del mundo, después de la de Gizeh en Egipto y la de Cholula en Puebla. La otra, la pirámide de la Luna, es un tercio más pequeña. Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con más de 100.000 habitantes en su mejor momento. Según algunos académicos, el avanzado diseño de Teotihuacán sugiere que los antiguos constructores no solo sabían de arquitectura, sino que también tenían complejos conocimientos científicos, tanto matemáticos como astronómicos. Los investigadores también han hallado numerosas y notables similitudes entre estas pirámides y la Gran Pirámide de Egipto. La Gran Pirámide de Gizeh y la Gran Pirámide de Teotihuacán parecen tener la misma base de 70 metros cuadrados. La Pirámide del Sol tiene justo la mitad de altura de la Pirámide de Gizeh. Asimismo, las pirámides de Teotihuacán son una representación de los grandes elementos de la constelación de Orión, posición que en esencia es la misma que tienen las 3 pirámides de la planicie de Gizeh.